¿Qué tal? Soy Alfredo Álvarez, soy productor cinematográfico y esto es Bioscope Club. El Resplandor. A little slow tonight, isn't it? Yes, it is, Mr. Torrance. Esta película creo que fue la primer película que vi en la televisión. Yo habré tenido a lo mucho 6 años, 6, 7 años, pero es un caso muy curioso. Porque si bien esta película me marcó durante pues, toda mi trayectoria ya de adulto y influyó mucho en el cine que pude hacer al principio y mucho del que produzco, también influyó mucho en el crecimiento de mi niñez porque me forjó de una manera muy rara, porque era de esas cine permanencia voluntaria que tenía el Canal 5, donde ponía dos películas seguidas. En este caso, ese día que me tocó, pasaron The Shining al principio y después pasaron Poltergeist. Pero yo teniendo tan poca edad y siendo mis primeras películas de terror que vi, como que mi psique no lo asimiló bien y creó una película, una amalgama de 4 horas donde The Shining era al mismo tiempo Poltergeist y durante, habrán sido yo creo 5 años más, mezclaba las escenas, ¿no? Y en mis recuerdos de Shining a veces tenía escenas de Poltergeist y de Poltergeist tenía escenas de Shining. Entonces me costaba después hablar un poquito sobre de qué trataba, ¿no? Ya después en la secundaria volví a ver The Shining ya con otros ojos y dije, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la televisión? ¿Y dónde está el cementerio de los indios americanos, ¿no? Y ya me di cuenta, ¿no? Pues qué raro, ¿no? Es algo que se me hace muy curioso y que me gusta contar porque sí, yo creo que tal vez me enfoqué más en tratar de buscarle un sentido y para esa edad que no te espante como tal el cine, creo que es algo muy raro y tal vez por eso es que ahora me gusta tanto este género, ¿no? Años después conozco esta joyita de George Romero, que es prácticamente la película que le dio el pie a todo este género del zombie, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Tiene un montón de remakes, un montón de ediciones diferentes, pero esta en particular es la que es en blanco y negro, la originalita. Romero la hizo casi que saliendo de la escuela, me parece, o todavía en sus años de universidad. Pero esta es una muy buena película, creo que da las bases que después ocuparán la mayoría de las películas de terror, ¿no? Como estos zombies que son lentos, estas historias de películas de zombies donde realmente cómo se crea la pandemia zombie no es importante. ¿Por qué? Porque desde las primeras películas nunca lo explicaban. La típica grupo de personas que tratan de sobrevivir en un espacio, en este caso es en una cabaña, pero después vemos películas que son en un supermercado, que son en una ciudad, diferente, ¿no? Y lo genial que tiene este género es que muy pocas veces el villano realmente es el zombie, ¿no? El villano es el ser humano. ¿Por qué? Porque lo acorralamos en algún punto donde están en una presión total que salen a flote realmente cómo son las personas, ¿no? Entonces aquí en La Noche de los Muertos Vivientes, yo me acuerdo que me gustó tanto que en esa época yo estaba en la secundaria, el internet estaba apenas
en pañales y yo tenía que ir al ciber. Pero yo recuerdo que me gustó tanto que empecé a investigar en esta película y me encontré con que tenía continuación en otras películas que después traté de conseguir, pero también tenía continuación de un cómic, ¿no? Entonces ahí me ves pirateando el cómic de La Noche de los Muertos Vivientes, conociendo cómo pasaba, quiénes sobrevivían, qué no. Y eso me gustó, ¿no? Para todas las personas que les gusta el género de zombie y no conozcan esta película, esta es la que tienen que ver. No, touch it! Don't touch it! Alien fue mi primer acercamiento a la ciencia ficción y fue otra de las películas del cine de género de terror que vi. Esta la encontré gracias a mi papá. Mi papá un día llegando del trabajo fue a estos lugares como estilo Blockbuster, ¿no? Donde rentabas películas y él trajo el VHS de Alien. Lo pusimos, no teníamos muchas expectativas. Yo vengo de una ciudad muy pequeña que se llama Tuxpan, entonces era muy difícil como saber las películas que iban a venir, no había tanto internet, estaba yo muy pequeño, entonces esta película nos llegó pues gracias a este cineclub. Y ahí fue cuando comencé este amor que le tengo por el género de ciencia ficción, que también es un género de mis predilectos, y más el estilo de ópera espacial, ¿no? Y Alien tiene algo que me encanta, que es una mezcla entre slasher y ciencia ficción, ¿no? Entonces, cuando vimos esta película yo quedé maravillado del xenomorfo. Yo en mi cabeza no podía explicar cómo es que esto era creado por el ser humano, o sea, se veía tan real, realmente la viscosidad, cuando el xenomorfo saca su lengua, que en realidad también ahí tiene una cabeza y demás, yo decía, wow, ¿no? O sea, cómo es que esto es ficticio, ¿no? Acabando la película, obviamente quedé maravillado, tal vez mis papás no tanto, porque se dieron cuenta que no era una película que debía de ver a mi edad. Pero eso me pasó varias veces, ¿no? Yo creo que vi mucho cine que no debía ver. En su mayoría de los niños. Pero pues eso también me forjó por ahí, ¿no? Y quedé maravillado después, años después, cuando inicio mi carrera también como guionista y escritor. Decidí que el cine yo lo iba a dedicar al género de terror, pero en la escritura yo me iba a ir más a la ciencia ficción, ¿no? Entonces, el primer libro que publico, que se llama Koroba, es una historia que es un homenaje muy parecido a Alien, ¿no? Donde también es una ópera espacial y es un terror por ahí. Entonces fue mi forma de agradecerle a Alien lo mucho lo bien que me trató en esa juventud que tuve. No lo supe guardar, ahorita lo meto ya para que sigamos. ¿Qué me falta? Strangers y Insidious. I just want you to run, okay? Llegamos a Strangers, que en español supongo que le llamaron Los Extraños, no lo recuerdo. Esta película sí la pude ver en el cine, yo ya estaba un poquito más grande, no recuerdo la edad, pero esta película yo la escogí porque a mi parecer es el pilar de las películas de Home Invasion. No sé si es la primera película de Home Invasion, pero seguramente es la que la volvió comercial en el mundo de Hollywood. Y a mucha gente que la vio sí le dio esta sensación de miedo, ¿no? Porque cuando ves esta película y la historia se centra en una pareja donde simplemente están en su casa, están discutiendo y demás, pero están en la comodidad de su casa y en la seguridad, y de repente llega este grupo de asesinos e invaden su casa. Es como, entonces si mi casa no es el lugar seguro, ¿dónde me siento seguro, no? Ya después de esta película salieron un montón de otras películas de Home Invasion. De repente el género explotó en Estados Unidos, bien a gran escala. Creo que hay algunas películas por ahí que lo lograron bien, otras no tan bien.
Pero pues sí, el miedo a que se metieran a tu casa como que se fue diluyendo. Y creo que eso pasa con los subgéneros del terror, ¿no? Igual con lo que pasó con el proyecto de La Bruja de Blair, ¿no? O sea, el fan footage tuvo un tiempo donde se volvió súper popular y de repente empezaron a hacer tantos que ya se fue diluyendo por ahí, ¿no? Entonces... Ah, ¿me pueden hablar? Sí, claro. Ah, Sí, claro. sí, hasta Rec, ¿no? O sea, Rec fue, a mi parecer, en el found footage, el proyecto de La Bruja de Blair fue el que inició esto y Rec fue el que lo bajó a lo comercial y dijo, ¿sabes qué? Sí puede haber un cine que sea así y que llene, pues todas unas salas, ¿no? Llegó Actividad Paranormal y siguió el éxito. Llega a la cronología de VHS y sigue el éxito. Y ya llegamos al último pináculo del fan footage, tal vez con Cloverfield. Y de ahí ya el género bajó, ¿no? Y fue como, ya tenemos por ahí uno que otro. Ya realmente ahora lo que está de moda es justamente lo que sigue, ¿no? Insidious. I can still hear that voice. Este es el tipo de películas que ahora está de moda en los 2000, 2010, 2020, que es todo lo que trae James Wan, El Conjuro y demás, que es, pues, a mi parecer, un abuso de jumpscares tras jumpscares tras jumpscares. Pero yo escojo esta película, La Noche del Demonio, en México, porque creo que en esta James Wan todavía no buscaba esa fórmula de crear películas y maquilarlas de manera constante. Entonces, si bien tenemos varios jumpscares en esta película, la historia detrás, el concepto que tiene el parálisis del sueño, el mundo de los muertos, cómo es que el tiempo no pasa igual para nosotros que para los fantasmas, creo que tiene un valor muy grande de manera artística, de manera cinematográfica y con el género de terror. Ya después, cuando llegan las películas del Conjuro, La Monja y Annabelle, pues ya creo que James Wan se perdió un poco y pues le ganó el dinero, pero pues nada, esas fueron las películas que ayudaron un poco y forjaron un poco mis gustos. Bueno, llegamos al final de esta entrevista. Espero que les haya gustado. Si estás aquí viendo este capítulo y si has visto los capítulos anteriores de Bioscope Club, seguramente es porque estás muy interesado, ya sea en el mundo del cine, porque eres un cinéfilo, o estás interesado en la producción cinematográfica. Cualquiera de los dos, pues yo lo que te voy a recomendar es sigue viendo películas, ve películas buenas, ve películas malas. Y si quieres hacer cine, si quieres filmar, si quieres producir, no hay obstáculos. Tú puedes filmar con cualquier tipo de cámara, con cualquier presupuesto. Lo que importa son las historias y hacernos cambiar, ¿no? Que podamos platicar después de salir de ver una película y que nos deje con esa sensación de saber más, ¿no? Entonces, gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Ah, correcto. ¿Qué tal? ¿Chido? ¿Todo bien?